Dentro de los derechos fundamentales se presenta el derecho a la información, del que se derivan figuras jurídicas cuya aplicabilidad está sujeta al rol que se asuma con respecto a la información. Así, el derecho de informar se ejerce cuando el sujeto activo es un profesional que asume la responsabilidad de informar de conformidad con el derecho de las personas a estar informadas, que correspondería al derecho a la información. De esta manera, la libertad de prensa es inherente al derecho a la información, pero que desde la Constitución de Núñez hasta la Constitución de 1991 ha sufrido transformaciones en su concepto formal y de fondo. Desde, comillas, la prensa es libre en tiempo de paz, pero responsable de acuerdo a las leyes existentes, hasta el concepto moderno, derecho a la comunicación. Libertad de expresión. Está más ligada a la libertad de opinión y pensamiento y al concepto de individualidad, donde toda persona es libre de tener opiniones propias y ajenas y poder difundirlas en cualquier medio. Nadie puede ser censurado por sus pensamientos y opiniones, pues se trata de responsabilidad propia. Libertad de información. Toda persona tiene derecho a adquirir conocimiento cuyo conducto es contar con información que le permita discernir y formar conceptos propios para consecuentemente asumir posiciones sociales. De alguna manera, los conceptos se traslapan y de todas formas los límites en el ejercicio de los derechos son la observación de la ética, la veracidad, la oportunidad y la objetividad. Diferencias. No parece existir una diferencia contundente entre los conceptos y quizá el criterio que puede diferenciarlos es el sujeto en que recae el ejercicio de cada uno de los derechos derivados del criterio de libertad. Así, el actor sobre el que pesa el derecho de libertad de prensa serán los medios en general y el comunicador o periodista en particular. No obstante, la libertad de expresión es el instrumento que da sentido al concepto de libertad de prensa, pudiendo también ser aplicable a todas las personas naturales. Al parecer, la libertad de información, al igual que todos los conceptos de libertad, genera el derecho a la información que es ejercido por todas las personas sin distingo alguno y que subsidia y a la vez es subsidiario de la libertad de prensa y que consecuencia de la libertad de expresión. Casos. Muy pocas personas de generaciones recientes conocen el, a decir de cronistas de la época, uno de los días más oscuros de la historia del periodismo colombiano. Acaecido el 3 de agosto de 1955, cuando el diario del Tiempo fuera clausurado por el régimen dictatorial de Gustavo Rojas Pinilla por defender los criterios elementales, baluarte del ejercicio del oficio de periodismo. Es muy común, pero afortunadamente no tan frecuente, que bajo un mismo régimen autoritario como en este caso, se violenten los derechos derivados de la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de información contra un mismo sector de la sociedad civil. Mediante el decreto 036 de 1955, el general Rojas Pinilla clausuró el diario El Tiempo debido a la negativa de su director, Roberto García Peña, de publicar una nota de rectificación que además había redactado el gobierno y que debía aparecer obligatoriamente durante 30 días en primera página sobre una información referente al asesinato de un periodista del diario de Pereira, Emilio Correa Uribe, y su hijo, a manos de los Pájaros, violento grupo que pertenecía subrepticiamente al régimen. En el entendido que la libertad de prensa permite que los ciudadanos creen medios de comunicación con carácter no gubernamental para expresarse libremente y sin censura, queda claro que en el caso expuesto ha sido violentado
los derechos derivados de los conceptos de libertad de prensa y libertad de expresión. En el año siguiente, bajo el mismo régimen autoritario de Rojas Pinilla, el director del Espectador, don Guillermo Cano, solicita al gobierno, comillas, un examen juicioso sobre la inconveniencia de la censura. Y la reacción en cabeza de un funcionario de la presidencia fue trasladar las labores de censura al Comando General de las Fuerzas Armadas, cuya consecuencia inmediata resultó que en breve tiempo los periódicos El Siglo de Bogotá y El Colombiano de Medellín fueron censurados y cerrados. Como aparato de los regímenes antidemocráticos para coartar la libertad de expresión, es propia la utilización de la censura, bien sea de manera abierta o mediante artificios como las amenazas, como el cierre de los medios de comunicación, hasta deber afrontar acciones penales por expresar su pensamiento por algún medio que pueda incluir manifestaciones artísticas. Todo lo anterior, considerado por la Organización de las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, difundirlas sin limitación por algún medio de expresión. Las personas tienen derecho a la información expresada con veracidad, oportunidad y objetividad, pero en algunos casos, escudándose en el principio de libertad de expresión, se omiten las implicaciones que conlleva, como los deberes y obligaciones. En nuestro caso actual, las constantes declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, transgresiones que transcribo literalmente, comillas, incurren en excesos quienes hagan propaganda a favor de la guerra, apología del odio, manifiesten intolerancia racial o religiosa y de género, obvio, o inciten a la violencia o a realizar acciones ilegales.